Así descubrí que soy el creador. Sentí una revelación que no esperaba, un instante que parecía sencillo, pero que alteró por completo la manera en que percibo todo. Durante años busqué afuera, en lugares, personas y circunstancias, la aprobación, la felicidad, la paz. Todo parecía depender de algo o alguien más. Hasta que un día comprendí que no era el mundo el que determinaba mi experiencia, sino mi conciencia, mi percepción, mi asunción. Ese pensamiento inicial fue como una chispa que prendió un fuego interno que no podía ignorar. Comprendí que cada detalle de mi vida no estaba siendo creado por fuerzas externas, sino que yo mismo, silenciosa e infinitamente, era el arquitecto de mi realidad. Y no hablo de un poder abstracto o lejano, hablo de un poder tangible, palpable, que vive en mí y en cada uno de nosotros, el poder de asumir y crear. Al principio, la idea me parecía casi imposible de sostener. ¿Cómo podía yo, una simple conciencia humana, determinar lo que sucedería en el vasto entramado del mundo? La duda me visitaba cada instante, pero también algo más profundo me susurraba que si podía sostener la imagen de mi vida ya cumplida, sin vacilar, el mundo se inclinaría inevitablemente hacia ella. No se trataba de magia ni de un deseo ingenuo, era un reconocimiento silencioso y constante de mi verdadera identidad, de que soy el creador y que cada pensamiento asumido, cada sentimiento vivido es una piedra que construye mi mundo. Comencé a experimentar con pequeñas cosas al principio, asuntos que consideraba inofensivos, una conversación que quería tener, una oportunidad que anhelaba, la sensación de recibir algo que hasta entonces parecía imposible. Lo asimilaba primero en mi interior, en mi conciencia, no en la acción exterior. La clave estaba en sentir, en vivir la experiencia como si ya fuera una realidad tangible, como si cada célula de mi cuerpo supiera que el resultado ya existía. Y entonces sucedía algo sorprendente. El mundo comenzaba a reflejar mi asunción. Las personas actuaban de manera que confirmaba mi visión. Las situaciones se alineaban como si hubieran estado esperando mi certeza para manifestarse. Era como si el universo entero respirara conmigo y respondiera a mi creencia más profunda, que soy el creador de mi experiencia. Sentir esa verdad fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Aterrador porque implicaba asumir completa responsabilidad por todo lo que percibía y experimentaba. Liberador porque por primera vez comprendí que no estaba a merced de la vida, que no era una hoja flotando en el viento de la casualidad. Cada emoción, cada pensamiento, cada percepción se convirtió en una herramienta de creación consciente. Me encontré jugando con la vida de manera seria, respetuosa y profunda, sabiendo que nada era accidental y que todo respondía a mi asunción interna. Entender que soy el creador transformó la manera en que respiraba, que caminaba, que hablaba y que incluso miraba a los demás. Todo cambió porque yo había cambiado. Al avanzar en esta conciencia de creador, comencé a notar algo que había pasado desapercibido durante toda mi vida. La mente humana es increíblemente obediente a la imagen que sostiene con firmeza.
Cada pensamiento asumido con suficiente profundidad no solo moldea nuestras emociones, sino que moldea la misma sustancia de nuestra experiencia. Lo que antes parecía imposible, incierto o fuera de alcance, ahora se mostraba frente a mí como consecuencia directa de mi percepción interna. Me encontré observando mi propia vida como un espejo perfecto de mis suposiciones, y entonces comprendí que la verdadera fuerza no residía en las acciones externas ni en las circunstancias, sino en la coherencia silenciosa y constante de la conciencia. Era como un río subterráneo que fluye bajo toda apariencia, invisible, silencioso, pero imparable y total en su influencia. Cada día se convirtió en un laboratorio, una oportunidad para probar y sentir esta verdad. No necesitaba demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque la evidencia se revelaba por sí sola en la forma en que la vida respondía a mi asunción. Una simple certeza interior podía transformar el más mínimo encuentro en una experiencia que confirmara mi poder creativo. Empecé a reconocer patrones. Donde antes había duda, ahora podía colocar certeza. Donde antes había miedo, ahora podía colocar fe viva y tangible. Y donde antes había expectativa de falta, ahora había una sensación concreta de plenitud ya presente. Me di cuenta de que no se trataba de esperar, sino de habitar, de ser ya aquello que deseaba experimentar. La acción exterior se volvió secundaria. La verdadera creación ocurría primero en mi conciencia y todo lo demás simplemente la seguía. Lo más impactante de todo este proceso fue la comprensión de que el tiempo no limitaba mi capacidad de crear. Antes creía que debía esperar, que debía trabajar duro o ganar experiencia para lograr lo que deseaba. Ahora veía que todo era inmediato en el nivel interno, que mi asunción presente daba nacimiento a hechos futuros de manera natural, y que el tiempo solo existía como una medida externa para la mente limitada. Esta revelación me liberó de la ansiedad, de la impaciencia, de la sensación de escasez que había gobernado mi vida por tanto tiempo. Sentí una paz profunda, una certeza silenciosa, como si cada célula de mi cuerpo y cada latido de mi corazón supieran que todo estaba ya cumplido y que solo necesitaba sostener esa verdad. Aprender a habitar esta conciencia de creador me exigió coraje y disciplina interior. Había momentos en que la duda insistía en volver, momentos en que la realidad externa parecía contradecir mi asunción, y sin embargo, la práctica constante de sentir, de vivir internamente como si todo ya estuviera cumplido, se convirtió en un acto sagrado. Era un recordatorio de que la vida externa no dicta la experiencia, sino que la refleja. Cada pequeño ajuste interno, cada decisión consciente de asumir la plenitud de mi deseo, se multiplicaba en formas sorprendentes, inesperadas y profundas. Comprendí que ser el creador no es un acto único, sino un proceso constante, una elección diaria de habitar la realidad que se desea ver y sentir, sin importar lo que aparenta el mundo exterior. Mientras más profundizaba en esta conciencia de creador, me encontré con una verdad que parecía tan simple y a la vez tan revolucionaria que mi mente no podía dejar de maravillarse. Todo lo que experimentamos en nuestra vida comienza como una idea, como una imagen interna sostenida con suficiente fuerza y convicción.
Comprender esto cambió mi manera de mirar cada situación, cada relación, cada desafío. Ya no veía problemas ni obstáculos, veía oportunidades para ejercer mi poder creativo. Cada persona, cada circunstancia, cada acontecimiento se convirtió en un reflejo de mi propia conciencia. Y en ese reflejo empecé a reconocer patrones, no de azar, sino de pura coherencia con lo que yo había asumido como real. La vida dejó de ser algo que me sucedía y se convirtió en algo que yo cuidadosamente creaba desde adentro, con la paciencia de quien siembra semillas invisibles en la mente, esperando su fructificación natural. Fue un despertar que no podía describir con palabras comunes. No era solo una sensación de poder, sino un sentimiento profundo de unidad con la vida misma. Comprendí que no se trata de controlar, de manipular o de forzar resultados, sino de habitar una realidad interna de tal manera que todo lo externo inevitablemente refleje esa certeza. La paciencia se transformó en una virtud activa, no una espera pasiva, sino una afirmación constante de que aquello que deseaba ya existía en mi conciencia. Cada pensamiento se volvió significativo, cada emoción se volvió un indicador de mi alineación interna. Y cada pequeño acto de percepción consciente reforzaba la certeza de que yo era, de hecho, el creador de mi mundo. En esta práctica aprendí a diferenciar entre el deseo y la asunción. Antes, mi enfoque estaba en querer cosas, en buscar su presencia externa, en acumular pruebas de que merecía lo que deseaba. Ahora entendí que el verdadero poder reside en asumir la realidad que deseas como si ya fuera un hecho consumado. Desear es una energía de carencia. Asumir es la energía de plenitud. Este cambio sutil pero radical transformó la manera en que experimentaba la vida. Ya no buscaba, ya no esperaba, habitaba. Y al habitar, todo comenzó a alinearse a mi favor. La conciencia se convirtió en el único escenario donde debía actuar, y el mundo exterior se convirtió en un fiel reflejo de esa elección interna. Lo más fascinante de este proceso fue notar cómo cada acto de asunción no solo transformaba mis circunstancias, sino que también transformaba mi propia percepción de mí mismo. Dejé de sentirme limitado, insuficiente o dependiente de factores externos. Cada instante en que asumía mi deseo cumplido, cada vez que realmente sentía la realidad interna como presente, sentía una expansión silenciosa y profunda dentro de mí, como si mi ser entero se abriera a la posibilidad infinita. Era un descubrimiento que desafiaba toda lógica externa. Cuanto más asumía, más evidente se volvía que yo era, sin excepción, el creador de cada experiencia que podía contemplar o imaginar. En ese momento comprendí que la verdadera creación no está en la acción externa, sino en la percepción interna que la precede. Cada emoción que experimentamos, cada pensamiento que sostenemos, es en realidad el germen de la manifestación que luego vemos en el mundo exterior. Esta comprensión me obligó a detenerme y observar cada rincón de mi conciencia.
¿Qué estaba aceptando como real sin cuestionarlo? ¿Qué imágenes internas permitía que dominaran mi experiencia? Fue un proceso silencioso, pero intenso, casi como un arqueólogo que desentierra las capas ocultas de una antigua ciudad, descubriendo los cimientos invisibles que sustentan toda la vida que se manifiesta. Al reconocer que todo partía de mí, una sensación de responsabilidad y, al mismo tiempo, de libertad se apoderó de mi ser. No había más lugar para culpas externas, ni para esperar que el mundo cambiara por sí mismo. Todo estaba en mi interior, y la evidencia externa solo respondía a la exactitud de mi visión interna. Aprender a asumir conscientemente mi deseo cumplido se convirtió en un arte delicado. No se trataba de forzar la realidad ni de manipular resultados, sino de crear una intensidad emocional y mental que hiciera imposible que el mundo no reflejara esa certeza. Cada noche antes de dormir me sumergía en la sensación de lo ya realizado, dejando que cada detalle de la escena interna se sintiera vívidamente real. La alegría, la plenitud, la paz y la gratitud como si fueran presentes, tangibles, inseparables de mi experiencia. Y con cada práctica algo fascinante ocurría. El mundo externo comenzaba a reorganizarse de maneras que jamás hubiera previsto. Personas, circunstancias y oportunidades parecían alinearse por sí mismas, como si mi imaginación interna fuera el hilo conductor invisible que atraía lo que yo ya había asumido. En este proceso entendí también que los errores o desviaciones no son fracasos, sino indicaciones de que mi atención interna se había dispersado. Cada momento de duda o resistencia era simplemente una señal de que debía volver al centro de mi propia conciencia, reafirmando la realidad que deseaba experimentar. La clave no era luchar contra lo que parecía contradecirme, sino redirigir mi enfoque hacia la sensación interna de cumplimiento, sin importar las circunstancias externas. Aprender a sostener esa sensación, incluso cuando el mundo parecía no reflejarla, fue un ejercicio de fe. No de fe ciega, sino de convicción absoluta en la coherencia entre mi interior y el universo. Fue entonces que comprendí una verdad profunda. Ser el creador no significa controlar el mundo, significa ser dueño de la experiencia interna que inevitablemente se convierte en todo lo externo. Cada pensamiento, cada imagen, cada emoción elegida conscientemente se volvió un acto de creación deliberada. Y en esa práctica constante descubrí un gozo silencioso, una satisfacción que no dependía de logros visibles ni de validación externa. El poder de crear se manifestó en la libertad absoluta de habitar mi deseo cumplido, y en ese acto simple pero profundo sentí que la vida, tal como la conocía, ya no podía sostenerme en limitaciones. Todo estaba abierto, todo era posible, porque la fuente de toda manifestación residía en mí, esperando solo que la reconozca y la use con conciencia plena. Al avanzar en esta práctica, comencé a notar cómo cada detalle de mi vida cotidiana se teñía con la claridad de mi nueva conciencia. Las relaciones, las oportunidades y hasta los obstáculos adquirían un nuevo significado.
no como eventos que me dominaban, sino como reflejos de mi estado interno. Cada interacción humana se volvió un espejo que mostraba con precisión el nivel de mi convicción, y cada desafío era un llamado a regresar al centro de mi propia creación. Aprendí que no podía separar lo que deseaba de lo que era, porque la separación misma era una ilusión. Mi realidad externa era simplemente la proyección de mi conciencia interna. Y cuanto más profundo era mi entendimiento de esto, más fácil se volvía a sostener la sensación de cumplimiento sin vacilación ni duda. En este viaje de autodescubrimiento, la práctica diaria se transformó en un ritual sagrado. Cada momento de introspección era una oportunidad de reafirmar mi poder creativo, de nutrir la imagen interna con cada emoción auténtica, cada detalle sensorial que fortaleciera la sensación de haber alcanzado mi deseo. Ya no había urgencia ni ansiedad, solo una quietud potente que sostenía la certeza de que lo que imaginaba en mi interior debía, por necesidad, reflejarse afuera. Esta quietud no era pasividad, sino la fuerza silenciosa que sostiene la creación antes de que se haga manifiesta. Y mientras más tiempo pasaba en esta frecuencia, más evidente se hacía que la vida misma conspiraba para materializar lo que yo había asumido sin esfuerzo visible, como si todo hubiera estado aguardando pacientemente a que yo reconociera mi papel como creador. Comencé también a ver cómo el deseo y la imaginación podían ser faros guiándome hacia una vida que antes parecía imposible. La clave estaba en la precisión emocional. No se trataba de querer algo de manera superficial, sino de sentirlo con la intensidad de quien ya lo posee. Cada vez que mi corazón se alineaba con esa sensación, la vida externa comenzaba a ajustarse con exactitud matemática, trayendo personas, recursos y situaciones que respondían a la coherencia de mi interior. Era un juego silencioso, pero potente. Cada pensamiento sostenido y cada sentimiento consciente se convertían en acciones invisibles que moldeaban la realidad de manera tangible. Y así, día tras día, descubrí que el acto de crear no estaba limitado a momentos extraordinarios. Cada instante ofrecía la oportunidad de afirmar mi poder, desde la rutina más sencilla hasta los momentos de decisión crucial. Todo era una expresión de mi capacidad de moldear la experiencia. La conciencia de ser el creador transformaba incluso lo mundano en un escenario donde mi deseo podía desplegarse. Comencé a caminar por la vida con una ligereza nueva, con la confianza de quien sabe que lo interno es el verdadero motor y que todo lo externo es solo un espejo que refleja fielmente lo que ya habita en mí. En este despertar continuo, la vida se volvió un terreno fértil para la imaginación consciente y la certeza de mi poder interior se convirtió en la fuerza más sólida que jamás había conocido. Ahora comienzas a experimentar la consecuencia más profunda de asumir tu deseo. La sensación de libertad absoluta. Ya no dependes de resultados externos ni de la aprobación de nadie. Tu certeza interna se convierte en tu único referente. Cada pensamiento negativo que antes te dominaba ahora se disuelve ante la fuerza silenciosa de tu convicción. Y descubres que esa misma fuerza puede transformar cualquier situación que hayas considerado imposible. Es un despertar que va más allá de la manifestación. Es un reconocimiento de tu soberanía sobre tu vida.
Sientes que el mundo exterior ya no tiene poder sobre ti, porque el poder verdadero reside en tu conciencia y en tu habilidad para mantenerte firme en la emoción de tu deseo cumplido. Aquí también descubres que el tiempo no es un obstáculo, no hay urgencia ni prisa, solo un fluir sereno, donde cada paso, cada decisión se alinea con la realidad que asumiste. Cada encuentro, cada oportunidad que surge se convierte en un recordatorio de que tu mundo es un espejo perfecto de tu estado interno. Y es en este punto, cuando menos lo esperas, donde un giro transformador se presenta. Lo que asumiste ya no es solo tu deseo personal, sino que se convierte en una fuerza que influye positivamente en quienes te rodean, generando un efecto multiplicador que trasciende tu propia experiencia. Comprendes entonces que asumir no solo cambia tu realidad, sino que amplifica la capacidad de crear y armonizar todo a tu alrededor, y que esta maestría silenciosa está disponible para ti siempre que decidas habitarla plenamente. Al avanzar, te das cuenta de que la práctica de asumir no es solo un ejercicio mental ni un ritual pasajero. Es una transformación de todo tu ser. Cada célula de tu cuerpo comienza a vibrar en sintonía con tu deseo cumplido y sientes que tu energía se expande de manera que nunca antes habías experimentado. No se trata de imaginar con esfuerzo, sino de vivir desde adentro la sensación de que todo ya está hecho. Comienzas a notar que las pequeñas coincidencias que antes eran simples curiosidades ahora se convierten en señales claras de que tu asunción está moldeando la realidad de manera tangible. Este es un punto delicado porque la mente tiende a distraerte, a recordar viejas dudas o miedos, pero has aprendido a regresar una y otra vez al centro de tu sentimiento interno, a ese núcleo donde tu deseo ya existe como un hecho. Y aquí es donde ocurre algo profundo. Empiezas a sentir que la vida misma conspira a tu favor, que cada evento externo, por mínimo que parezca, está alineado con la certeza que sostienes. No necesitas forzar ni controlar nada. Tu papel es permanecer en la emoción de lo logrado, sin vacilar, como si estuvieras sosteniendo un tesoro invisible pero inquebrantable. Esta expansión interior te lleva a un estado donde el tiempo y la distancia se vuelven irrelevantes y comprendes que la ley de asunción no actúa sobre circunstancias aisladas, sino sobre la totalidad de tu mundo. En este momento, cada interacción, cada pensamiento, cada suspiro es un reflejo de lo que asumiste. Y la certeza se convierte en un imán que atrae la evidencia tangible de tu deseo cumplido, mostrándote que la realidad no es algo que simplemente ocurre, sino algo que emerge de tu conciencia sostenida con convicción. Al despertar cada mañana, comprendí que el verdadero cambio no residía en modificar el mundo exterior, sino en sostener una imagen interna viva y persistente. Cada pensamiento que elegía alimentar, cada emoción que permitía florecer, era una semilla que se convertiría en la realidad que habitaba. Ya no existía temor a que mis deseos se frustraran, porque entendí que mientras mi conciencia estuviera alineada con la sensación de haber logrado lo que anhelaba, el universo entero no podía sino obedecer la coherencia de mi interior. Era una revelación que transformaba hasta los detalles más mínimos de la existencia cotidiana. Un encuentro casual, una decisión aparentemente trivial, un instante de introspección, todos ellos adquirían un peso sagrado,
pues cada uno era un punto de creación, un testimonio silencioso de mi poder inmutable. Comencé a observar cómo la vida respondía con exactitud a la precisión de mi percepción interna. Cuando sostenía la sensación de haber alcanzado mi deseo con integridad, las circunstancias externas parecían conspirar, no de manera azarosa, sino con una exactitud matemática que no podía atribuirse a la casualidad. Personas que antes ignoraban mi presencia comenzaron a aparecer en momentos precisos. Oportunidades inesperadas surgían con fluidez, y las situaciones que antes parecían obstáculos se transformaban en aliados perfectos para reforzar la sensación interna de realización. Era como si el mundo mismo fuera un espejo, reflejando cada ajuste de mi conciencia con una fidelidad absoluta. Cada victoria interna se convertía en un triunfo tangible, y cada momento de duda era rápidamente neutralizado por la fuerza inquebrantable de la convicción que había aprendido a sostener. Lo más sorprendente fue descubrir que no necesitaba planear ni forzar nada. La clave estaba en la intensidad y autenticidad de la sensación interna. No bastaba con imaginar superficialmente, sino que era indispensable vivir el deseo desde el final, con cada fibra de mi ser convencida de que ya se había cumplido. Cada respiración, cada pensamiento, cada acción podía ser un testimonio de esa realidad interior, y cuanto más profundo era el sentimiento, más evidente se hacía que el mundo exterior estaba obligado a reflejarlo. La experiencia me enseñó que la creación consciente no es un acto de esfuerzo, sino de reconocimiento. Reconocer que lo que deseo ya existe en el terreno de la conciencia y que al sostener esa verdad, todo lo demás se alinea inevitablemente. Poco a poco, la vida se transformó en un escenario donde mi imaginación consciente era la protagonista. Lo que antes parecía inalcanzable comenzó a materializarse con una naturalidad que me dejaba sin aliento. La sensación de poder y responsabilidad que surgía de este conocimiento era abrumadora y liberadora al mismo tiempo. Cada instante era una oportunidad de crear, cada pensamiento una chispa capaz de iluminar la existencia. Comprendí que ser creador no es un título vacío, sino un estado viviente que impregna todo lo que soy y todo lo que toco. En esa claridad, el miedo y la duda se disolvían, reemplazados por la certeza absoluta de que mientras mantuviera la imagen interna con intensidad y coherencia, el universo entero se convertiría en un instrumento fiel de mi voluntad consciente, reflejando con precisión cada matiz de la vida que había asumido como mía.